Bienvenidas a un episodio más. Este vídeo es la tercera vez que lo grabo y yo creo que habla de las resistencias para traer este mensaje, pero bueno, quería hacer algo más distendido en el que voy a hablar de lo que para mí son los dones a raíz de un tema que salió en una de las sesiones a una mujer que acompaño. Así que nada, voy a empezar directamente. Por ponerte un poquito en contexto, el otro día compartí un reel hablando un poco sobre este tema. Para que sepas mi cuenta de Instagram, creo que te la voy a dejar por aquí. El otro día tuve una sesión a una mujer que estoy acompañando y salió este tema de los dones, ¿no? Y me recordó a experiencias mías cuando empecé a estudiar astrología y otras terapias energéticas como Reiki, registros y canalización. Yo cuando empecé a estudiar astrología ya hace muchos años, quizás me acerqué a ella desde un nivel más predictivo, tradicional y que siento, y ahora lo veo con perspectiva, era bastante determinista. Y mi acercamiento a las terapias energéticas pues fue desde un lugar, desde la pura inexperiencia y en el que yo cedí casi completamente el poder a ese tipo de herramientas. Este vídeo es para compartiros mi experiencia personal y mi visión por si os puede ayudar a vosotras, por si vosotras también habéis atravesado este tema. Y bueno, lo que a mí me ha ayudado a cambiar la visión y a poderlo integrar así en mis acompañamientos. Mi primer contacto, ¿no? con la astrología, el tarot, era algo muy predictivo y determinista y, y también como de querer ver la parte guay mía, ¿no? Y especialmente hubo una temporada que estudié astrología karmática que, simplemente habla de vidas pasadas, de anteriores talentos o dones que tú podías tener y que por tanto estaban disponibles para ti en esta vida. Y esta parte a mí pues me trajo curiosidad por un lado, a la par que me trajo bastante frustración porque iba desde un plano muy mental. Es decir, pues en la carta natal se pueden mirar varios puntos de la carta para saber cuáles son esos dones y talentos, supuestamente, y esto lo pongo mucho entre comillas. Y entonces a mí lo que me pasó es que no me sentía para nada identificada con las cosas que yo estaba estudiando, que me estaba contando en ese momento la profesora, y cuanto más buceaba en mi carta con esa mirada, pues más perdida me sentía. Lo mismo me pasó con el tarot, que también, era como muy común, ¿no? Hacerse estas tiradas de tus dones, de tus talentos, de otra vez, ¿no? De las vidas pasadas. Y al final, y siendo totalmente sincera con vosotras, había una parte mía que le encantaba escuchar todo esto y yo creo que era una forma como de inflar el ego, de decir, qué guay soy, qué guay fui y qué guay puedo llegar a ser. Pero esto no estaba nada aterrizado, ¿no? O sea, ahora lo veo y eso era humo porque faltaba algo de estructura y faltaba algunas piezas para poder encajar toda esta información. Esto se potenció mucho más con determinadas terapias energéticas, las voy a resumir en canalización, ¿vale? Y por no extenderme mucho más, y tampoco es mi intención aquí mencionar a ninguno de mis maestros o maestras, porque no les incluyo a todos, pero yo creo que aquí tampoco tuve mucha suerte con algunas personas que se cruzaron en mi camino, y este es uno de los primeros puntos que os quiero traer, que cuando vayáis a un espacio para conoceros, para descubrir partes nuevas vuestras o simplemente tener claridad de por qué se están repitiendo ciertos patrones y comportamientos, mira a ver de qué persona te quieres dejar acompañar, busca un poquito de información y aplica también tu propio criterio.
¿Por qué te digo esto? Yo mi experiencia no quiero decir que fuese negativa, em, pero bueno, podría haber sido podría haber sido de otra manera, pero supongo que esa es la manera que necesité transitar para llegar al punto donde estoy ahora. Yo viví como una época en la que esos maestros se posicionaban en un rol superior. O sea, hasta el punto, esto es real, que en alguno de estos encuentros una persona en concreto, el sitio donde se sentaba era como mucho más grande que el resto, era como el trono, ¿no? Y, y yo, claro, visualmente veía esto y esto a mí me hacía sentir como muy chiquitita, ¿no? Es como, wow, tengo que venerar a esta persona porque es como súper importante, está ahí en su trono y yo estoy sentada en el suelo, literal, mientras escucho lo que nos quiere enseñar. Aquí, ¿qué me pasó? Este acercamiento a mí me ayudó también a reconciliarme con una parte mía que de pequeña me generaba mucha incomodidad, me generaba ansiedad, me daba un poquito de miedo porque yo siempre he sido una persona muy sensible, que capta mucho la energía de los espacios donde estoy. Ahora ya sé, ¿no? El poner límites, cuidarme más en ese sentido, pero claro, cuando eres pequeña pues haces lo que puedes y hay cosas que son complejas de entender, ¿no? Entonces yo de pequeña pues tenía mucha facilidad para estar con una personita al lado y sentir incomodidad o percibir cómo se podía sentir esta persona o entrar en una habitación vacía y también notar sensaciones y esto era muy abrumador para mí. Estas herramientas me ayudaron a poder dar espacio a esa sensibilidad mía porque durante muchos años la silencié de múltiples maneras, desde un plano mental, irme totalmente a lo racional, me polaricé, ¿no? En plan, esta movida no va conmigo, cierro, 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 y yo soy ahora súper lógica y científica y bueno, y esa parte la fui bloqueando de alguna manera. Cuando empecé a hacer pues, registros, canalización, mediunidad, bueno, todo este mundo que seguro que os suena, fue una manera también de decir, vale, hay espacio para esto mío, ¿no? Que había negado y había ocultado. ¿Cuál fue el problema? Que mi acercamiento, no sé cuántas veces he dicho la palabra acercamiento, muchas, y todavía quedan, pero bueno, que mi primer contacto también fue desde ese ego. Desde el ego que me llevó a un estado de desconexión. Yo me di cuenta en este camino que tenía muchísima capacidad para canalizar información, para visualizar. Y yo al principio, pues me acuerdo que visualizaba un montón de cosas. Hay gente que es más de sensaciones corporales, pues yo soy de visualizar. Y yo visualizaba, me acuerdo, un elefante enorme, con un ojo verde y azul, maravilloso, fantástico, yo cabalgando ahí en mi elefante. Y yo lo comentaba esto con la persona, ¿no? Que estaba guiando este espacio y guay, era como qué guay, qué maravilla, qué pues, esto es increíble, este es un don. Y aquí fue la primera vez que se me cruza esta palabra en mi camino y fue como, ah, qué bien. ¿Y ahora qué hago con esto? Em, pues no supe muy bien qué hacer con esto, ¿no? Porque, vale, yo escribía, tenía mi diario y veía un montón de cosas, pero no entendía nada. O sea, no entendía nada y justo se me cruzó toda esta etapa mía de todo este lenguaje simbólico y energético en un momento mío personal muy complicado, de cierre de relaciones, de cierre de relaciones a nivel familiar, de mucho duelo interno. Entonces yo creo que me agarré a un clavo ardiendo también como para tener claridad, ¿no? Y para encontrar respuestas, igual que psicología la empecé un poco también desde ese lugar, ¿no? Para poner orden al caos interno que estaba viviendo. Cuando hacía esas prácticas, para mí era como, ¡guau, qué bien! En otra vida ha sido esto, he visualizado esto, el águila, el elefante, no sé qué. Yo soy mucho de conectar con los animales, pero es que luego tenía un día a día bastante turbulento y me daba cuenta de qué me está sirviendo, ¿no? El canalizar esto si luego, por ejemplo, estaba con un chico que iba todo mal
y no era capaz de decirle, oye, no quiero verte hasta aquí, este es mi límite, ¿no? Y esto es lo que os quiero traer hoy. Siento que se nos ha vendido bastante humo, bastante parafernalia de qué son los dones, como si de alguna manera fuera algo inalcanzable, tan inalcanzable que a veces parece que solo es algo que puedes traer de otra vida pasada. ¿Y qué pasa si tú no crees en vidas pasadas? ¿No tienes dones? ¿No hay sabiduría de tu propia familia, de tu propia generación? Y quería traeros mi forma de ver de qué son los dones, porque yo he vivido también esta parte, siento que más desde la oscuridad, desde esa grandiosidad, de al final relaciones con estas personas que me han guiado en mi camino, donde había una figura de autoridad, siento que poco enraizada. Porque cuanto más conectaba con este sentido del don como algo que me hacía súper especial, parecía que me tenía que sentir forzada a canalizar y ser canalizadora, porque es que es tu don. ¿Cómo no lo vas a poner en práctica? Me sentía muy frustrada el día que no canalizaba nada, juntado con todo el momento personal que estaba atravesando. Y esto era lo que le compartí a la mujer que os hablaba en esta sesión, ¿no? Que muchas veces ponemos el foco como en estas cosas que ya trascienden como otros planos más sutiles y a veces más complejos de acceder. Y para mí lo fundamental es ocúpate de lo terrenal, de tu día a día, cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos en el día a día, porque seguro que tienes un montón, aunque ahora no los estés percibiendo, y no hace falta que te venga un guía, que te diga alguien, vístete de blanco para poder acceder a la energía de la manera más pura y limpia. No necesitas a una persona que se siente en su trono para dar su speech y que se vaya más contento o más contenta a casa. Necesitas una mirada sincera, una mirada real, alguien que de verdad te reconozca, que te vea, que conecte contigo, ¿no? Y que conecte con tu historia y que haya espacio para esa historia. Yo por suerte, porque siempre he tenido un lado un poco rebelde y por suerte he compartido este camino con una amiga mía que para mí es como mi hermana y nos fuimos distanciando de todo esto y lo íbamos haciendo a nuestra manera. O sea, esto es importante, ¿no? De pasarlo por tu cuerpo, pasarlo por tu experiencia y cambiarle la forma a lo que tú vayas necesitando. Sobre todo, si tú eres una persona que acompaña a otras y vas a emplear estas herramientas. O sea, experimenta contigo para que tú digas esto me encaja y esto no. Entonces, como os decía, por suerte en el camino yo pues fui aprendiendo a base de leches y a base de situaciones incómodas que he ido viviendo en los espacios donde sentía que no encajaba para nada con esto. En ese momento empecé a ir al psicólogo otra vez y observé lo desconectada que estaba de mí y meditaba todos los días, todos los santos días, todos los días yo cumplía con mis protocolos y estaba más desconectada que nunca. ¿Por qué pasaba esto? Porque me faltaba tierra, o sea, me faltaba saber qué hacer con toda esa información, me faltaba ver esa parte de observarla, la que me incomodaba, pues la Aida que siempre estaba bien, la Aida que siempre estaba con una sonrisa, la Aida que si pedía ayuda se sentía como una carga. Tenía que conectar con esa parte mía también, no solo con lo bonito y lo extraordinario y lo mágico, ¿no? Que también está y puede estar, pero es más importante para mí que tú puedas tener una relación de amor y de respeto hacia ti misma, pues donde este autocuidado sea esta base que te sostenga y que luego eso te lleva a otras herramientas y a otros lenguajes más sutiles, energéticos, simbólicos, arquetipales, está maravilloso. Y poco a poco yo fui poniendo cada vez más filtro, porque había algo que como psicóloga me faltaba, ¿no? Estaba buscando otra manera de poder acompañar y en ese momento yo estaba trabajando como psicóloga en prisión, entonces tampoco tenía mucho espacio para explorar con este tipo de herramientas
Y esto lo iba haciendo fuera de mi trabajo, ¿no? Empecé a ofrecer las primeras sesiones de astrología, lectura de carta natal, de tarot, bueno, cositas. Pero yo buscaba el poder fusionar esto y que se sintiera coherente, ¿no? Que no hiciera falta como estos trucos de magia, que parece que viene alguien con una varita, ¡pum! Y te activa tu canal y te activa todo y es como que ya estás abierta, ¿no? a recibir. Al final me encontré con un tipo de astrología que resuena muchísimo más con mi visión, que es la astrología psicológica, y luego esta astrología psicológica me derivó a una astrología experiencial que da espacio a esa historia tuya personal, a esa historia familiar, a tus patrones, que da espacio a tus vínculos del día a día y sobre todo que daba espacio al cuerpo, cómo se siente todo esto en tu cuerpo. Igual que con el tarot, fui encontrando mi propia manera de engranar todas estas piezas y ahora es lo que yo llamo la astrología humana en un mundo lleno de inteligencia artificial. Bueno, astrología de persona a persona donde yo te veo, te escucho, te siento. Y esta mirada mucho más profunda era lo que a mí me hacía falta, porque os vuelvo a poner otro ejemplo. Hay un punto, ¿no?, de la carta natal que sí que puede hablar de ese talento, que a lo mejor cuesta acceder a él, pero habla de ese un potencial, ¿no?, que es el nodo norte. Cuando empecé, de esta forma un poquito tradicional, yo tengo el nodo norte en Géminis, en la casa 3, resumiendo, hay un potencial para la comunicación. Y además tenía y lo sigo teniendo, no lo he cambiado, tengo el sol en Leo, que habla de esta exposición, de permitirme ocupar mi espacio, como estoy haciendo ahora. Claro, a mí cuando me explicaban esto, yo decía, estáis hablando de otra persona. Yo me cagaba viva cada vez que tenía que hablar. Yo me he escondido mucho detrás de la cámara cuando empecé en Instagram, ni siquiera tenía mi nombre. Lo pasaba fatal, o sea, lo pasaba fatal porque tenía muchísimo miedo a la crítica, me sentía súper pequeña y esto al final hablaba de mi historia, pues hablaba de todas las personas que cuando salía a decir la lección se rieron, de todas las bromas que recibí por mi tono de voz, entonces eso va generando huella en el cuerpo y esta huella en el cuerpo va a viajar en el tiempo. Entonces, claro, yo cada vez que me quiera exponer y comunicar o que alguien me diga es que tienes el don de la comunicación, seguramente mi cuerpo me diga, no, cariño, tú y yo hemos aprendido que comunicarnos no es seguro. Entonces, ¿qué te está diciendo esta mujer? ¿De qué vienes a exponerte? La astrología psicológica al final me ayudó a ver qué puedo hacer con esto. Y esta es la base, ¿no? Está genial que podamos conectar con estas capacidades, ¿no?, quizás más abstractas, de visualizar, por ejemplo, pero joder, eso en tu día a día, ¿qué simboliza? ¿Cómo puedes aterrizar esto, no? O sea, pues yo este elefante, ¿no? Quizás faltaba el siguiente paso. Oye, Aida, ¿qué es para ti este elefante en tu día a día? O también visualizaba muchos dragones, pues a lo mejor los dragones eran la mala hostia que tenía en ese momento, ¿no? Y es como, vale, ¿qué necesito yo para montarme en ese dragón? ¿Qué herramientas? ¿Qué persona? ¿Cuánta rabia tengo acumulada en mi historia? Eso es mucho más real que quedarnos solo en este plano etéreo, que siento, y esto lo he vivido conmigo y con otras personas que he ido acompañando en las sesiones, que puedes caer en una línea muy fina de evitación, porque si yo estoy arriba, ahí en las esferas de arriba, claro, cuanto más arriba estoy, menos conmigo estoy aquí, en mi pecho, en mi emoción, en mi cuerpo, que al final es el cuerpo nuestra brújula y el que te va a dar toda la información que necesites de por qué se tensa, por qué se relaja, por qué te entran las palpitaciones. Y esa escucha del cuerpo es la que te va a permitir el poder introducir rituales y prácticas que hagan tener una relación de mayor seguridad contigo, tener una zona de confort o ventana de tolerancia que sea todavía mucho más amplia. Y en este mundo que yo me he cruzado lleno de gurús
de, bueno, personas que también tenían su propia historia, he visto también este lado, ¿no? Más, como ya decía, un lado más oscuro. Y hoy te quería traer este recordatorio sobre tus dones, porque tus dones pueden ser esas cosas que a ti de manera natural te salen en tu día a día sin tener que ponerle mayor intención, y a lo mejor habla de tu capacidad para combinar los colores de tu ropa, habla de tu capacidad creativa para cocinar cuando no tienes nada en la nevera. Los dones también pueden ser puntos de fricción. A ti te valoran mucho porque eres una amiga que sabe escuchar, que siempre está para los demás, que siempre estás ahí cuando necesitan ayuda, y eso es un don. Y qué guay, ¿no? Que, bueno, también como recibir este cariñito, pero ojo, que a veces ese don también pesa, también va pesando y va suponiendo una carga, y eso ya no suena tan fantástico ni tan maravilloso, ¿no? Como el cabalgar en ese dragón. Tu don y tu talento, seguramente, y muchos de ellos, van a ser esos puntos de fricción, esas partes tuyas internas que parece que se llevan mal, que se contradicen y que tienes que ir aprendiendo a poner un poquito de orden interno y decirle, oye, tú ahora te vas un momento a la salita de espera, como hablo, ¿no? En alguno de mis vídeos o por Instagram, de nuestra secretaria interna, la que te recuerda todo lo que deberías estar haciendo. Es como, vale, cariño, pues ahora te voy a dar vacaciones, quiero dar espacio a la disfrutona. Y en este juego de cómo hacer que esta parte más exigente con esta parte que quiere disfrutar también del placer, el poder unir ambas, el que ambas se lleven bien y entiendan que la una necesita a la otra, ahí va a surgir un gran don tuyo. Porque para mí, de verdad, y esto grábatelo a fuego, no hay mayor don, no hay mayor talento que el atreverse y el dar el paso para empezar un camino de escucha, de autoconocimiento, pero real. Porque tú cuando empiezas terapia, cuando empiezas cualquier camino, me da igual cuál, o sea, me da igual que sea a través de la carta astral, de lo que a ti te dé la gana, y estás dispuesta a contarte verdades, estás dispuesta a superar todas las barreras que a ti te implique el pedir ayuda, el mostrarte vulnerable con otra persona, el tener que agendar sí o sí 1 hora a la semana o cada 2 semanas para ti, cuando a lo mejor vas como el culo en tu día a día. Hostia, eso es un gran don. Esa es una gran capacidad y un gran talento. Y poco se habla de esto, ¿no? Porque a lo mejor no queda tan bonito por Instagram o no queda tan espectacular o yo qué sé qué, ¿no? Pero esa es la vida real. Y creo que todo esto es como mucho más sencillo que tener que estar haciendo cosas desde el inicio que a lo mejor puede traer como más exigencia todavía, ¿no? Y me imagino que si estás en este espacio, pues seguramente ya estés cansada de exigirte, ¿no? Y es como, jolín, vamos a primero manejar nuestro día a día, el mundo en el que estamos habitando ahora, y ya nos ocuparemos, si nos da tiempo, de vidas pasadas, que si tú tienes esta capacidad y a ti te ayuda a encajar, porque a mí me ha ayudado a entender, ¿no?, piezas y vivencias que he tenido, pero sobre todo enraízate. ¿Qué tiene que ver esto conmigo ahora? ¿De qué persona está hablando esto que he visualizado? Esta sensación que estoy teniendo a nivel corporal cuando he meditado para para conseguir X cosa, ¿cuándo se me repite esta sensación en mi día a día? Y vete haciendo estas conexiones a tierra para no estar volada y sobre todo para que tú tengas la sensación de que tú puedes hacer algo. Yo cuando empecé me desempoderé totalmente, y no me gusta nada esta palabra, pero no encuentro otra. Pero es como que cedí el poder a otras personas. O sea, ¿por qué alguien me tiene que activar algo que es mío? ¿Por qué le tengo que pedir yo permiso a alguien que soy yo? O sea, que es acceder a mi propia información inconsciente. Sí que puedo comprender que hay una serie de pasos a seguir, de cuidar tu energía, de proteger de todo esto, pero yo lo veo todo mucho más sencillo, ¿no? Y no tan estructurado.
Y no sé si se está entendiendo lo que os quiero transmitir, porque este es un vídeo espontáneo, sin guión, pero quería traer esto, que no te olvides de tus dones del día a día, de tus grandes talentos, y que puedas sentir que tú puedes hacer algo con eso, que alguien te puede enseñar a poner límites, que puedes resignificar ese miedo que tienes de decir no y aprender a decirte, vale, es que si pongo un límite me estoy eligiendo, ¿no? Porque cuando digo no, me estoy dando un sí a algo mío, a algo que quiero para mí, ¿no? Y creo que eso es súper valioso, es súper valioso. Ahora cada vez que acompaño, yo tengo muy presente esto, porque cuando acompaño, ¿no? Como psicóloga y me apoyo mucho, especialmente en la astrología, es importante que la persona se vaya con una sensación de responsabilidad en el sentido de, vale, tengo un hilo del que tirar, tengo un caminito, una veredita que seguir y puedo ir practicando, ¿vale? Puedo practicar en el trabajo, puedo practicar con mi pareja, puedo practicar en el súper con Maripuri, que luego nos pasamos el péndulo, los protocolos y todo eso maravilloso, yo lo hago para mí, pero no me olvido de mi autocuidado más práctico y más cotidiano, que va a ser una base muy importante. Entonces, revisa cuáles son tus pilares, cómo pueden ayudarte a sostener y cómo esto se traduce en estos hábitos, en estas rutinas, en estos rituales que se traduzcan en algo concreto, no en algo etéreo. Y también traerte lo que te he comentado al principio del vídeo, aplica mucho discernimiento y por mucho que tengamos maestros o maestras, profesores, guías X, tienes derecho a dar tu opinión, tienes derecho a no compartir la visión de ellos y está bien, ¿no? Ahí está la experiencia también de crecimiento personal, de cómo me relaciono yo, ¿no? Con las figuras de autoridad, que para mí este está siendo mi gran tema este último año y tengo que decir, es que esto no me está gustando, esto no encaja conmigo y con mi forma de verlo. Wow, pues a lo mejor eso te aporta todavía mucho más valor y mucha más confianza cuando atravieses la situación que consultar tus dones en el tarot. Eso hazlo después. Acércate a la astrología, acércate al tarot, a todo esto que hemos visto para reconectar contigo y no para desconectarte. Me gustaría leerte en comentarios, ver si has tenido experiencias similares. Me encantaría saber cuáles son tus dones del día a día y también compartirte que estoy aquí disponible, que si quieres saber más sobre mis espacios de acompañamiento me puedes escribir por Instagram, que te voy a dejar aquí toda la información. Y me hace mucha ilusión deciros que he creado un espacio que se llama Cartas de Conexión, donde te mandaré correos que nacen de aquí para acompañarte, para que puedas dar vacaciones también a tu secretaria interna y que te dediques ese momento de escucha. Me puedes enviar una carta de vuelta. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio.